Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí una vez más. La idea un poco del día de hoy es que es una webinar abierta a empresas para daros a conocer este nuevo Real Decreto de, bueno, ya cada vez es menos nuevo, ya tiene 6 meses, pero este Real Decreto de envases y residuos de envases, informaros a todos vosotros, que supongo que estáis aquí por un interés que sois envasadores, informaros sobre las obligaciones legales que tenéis. Además, alguno de vosotros supongo que estará a lo mejor nervioso porque hay una obligación que está a la vuelta de la esquina, que es la declaración. Intentaré en esta webinar incluso dar un poquito más de pinceladas sobre esta declaración para ayudaros todo lo posible a que podáis cumplir con este requisito legal y después lo que hacemos es que os explicamos cómo desde Confecoy Implica os podemos ayudar al cumplimiento legal de todas estas obligaciones y sobre todo al cumplimiento legal de una de las más importantes, que es la responsabilidad ampliada del productor y que vosotros para el cumplimiento de esta responsabilidad ampliada del productor tenéis que adheriros a un scrap y eso es lo que eso implica, es un scrap. Bueno, voy a compartir la pantalla para mostraros la presentación. Ahora me confirmas, Sandra, si la estáis viendo. Supongo que sí. Sí, ya sé. Fenomenal. Bueno, yo siempre la presentación la empiezo con este diagrama de bloques, que aunque parezca un poco difícil, luego ya a lo mejor en detenimiento, cuando recibáis la presentación, podéis verlo un poco más, pero yo quiero que os hagáis una idea del marco normativo que ha habido siempre en Europa y cómo está cambiando ese marco normativo y el por qué está viniendo la responsabilidad ampliada del productor y qué es, ¿vale? Anteriormente teníamos una ley de residuos, que era la ley 22 del 2011, y una ley de envases, que era la ley 11 del 97, ¿vale? Estas legislaciones se basaban todos en un principio de que el productor del residuo, es decir, que el poseedor final del mismo, era el que estaba obligado a gestionarlo y a abonarlo. Es decir, la financiación recaía en el poseedor. Quien contamina paga. Esa es la frase típica de que hasta ahora había. Yo tengo un residuo, yo soy un taller de automoción, yo tengo un bote vacío de pintura y yo ese bote vacío de pintura tengo que llamar a mi gestor, tengo que gestionarlo y tengo que pagarlo, ¿vale? Eso es lo que decía un poco la ley de residuos y eso es lo que decía un poco la ley de envases. Con ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque la ley de envases, todos vosotros yo supongo que conocéis lo que es Ecoembes. Ecoembes es un scrap a la antigua, es decir, un sistema integrado de gestión. Ecoembes actúa con los envases domésticos. En la ley 97 fue a los primeros que se les aplicó esta responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué es? Que un envasador de doméstico, por ejemplo Coca-Cola, cada vez que pone una Coca-Cola en el mercado tiene que pagarle X céntimos a Ecoembes. ¿Para qué? Para que luego se gestione correctamente ese bote de Coca-Cola a través de las recogidas municipales. Eso es lo que dice esta legislación. También en esa ley, la ley 11 del 97, los envases fitosanitarios también fueron objeto de responsabilidad ampliada del productor. Si alguno de ustedes envasa producto en envase fitosanitario, sabrá que existe un scrap que se llama SIGFITO, que es el que está dándole servicio a todos estos. Pero esta ley de residuos no solamente empezó a imponer todo el tema de responsabilidad ampliada del productor para los envases, sino que muchos de vosotros sabréis que para el aceite, ¿no? Cada vez que te cambian el aceite en tu taller de automoción, te piden un dinero por la contribución al scrap. Cada vez que te cambian un vehículo, te piden un dinero por la contribución al scrap. E incluso ahora mismo con todo el tema de aparatos eléctricos y electrónicos, vosotros estáis abonando los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos están abonando un dinero para, ¿qué? Para que cuando tu lavadora, tu lavavajillas se estropee, vengan a buscártelo sin ningún coste. Es decir, y esta es la política que va a seguir Europa en todos estos años. ¿Se ha dado cuenta que cambiando de una responsabilidad del poseedor final, es decir, quien contamina paga, a una responsabilidad del productor del producto, es mucho más eficaz la gestión del residuo? Entonces, que sepáis que no solamente va a venir esta legislación de envases que obliga a la responsabilidad ampliada del productor de todos los envases, sino que poco a poco va a haber una responsabilidad ampliada del productor para colchones. No sé si conocéis que también la ropa a partir de ahora va a estar objeto de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, va a ser un poco una tónica general en todos los flujos de residuos que existen en el mundo. ¿Bien? Entonces, derivado de todo esto, nace la nueva directiva marco, que es la directiva 7 del 2022, que es la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Esa ley dice justo esto, que los envases industriales y comerciales tendrán que ser objeto de una responsabilidad ampliada del productor y que esa responsabilidad ampliada del productor tendrá que ser desarrollada en un nuevo reglamento. Y eso es lo que sale, el Real Decreto de Envases. Este Real Decreto 1055 es el desarrollo reglamentario de la Ley 7 del 2022, en la que se marca la responsabilidad ampliada del productor. Entonces,
Un poco este diagrama es para que veáis el paso que ha ido habiendo de quien contamina paga a el responsabilidad del productor del producto, es decir, la responsabilidad ampliada del productor. Y esta es la tónica que se va a seguir, porque Europa se ha dado cuenta que es muchísimo más eficaz. Bueno, cuando yo empiezo a hablar del nuevo Real Decreto, no empiezo a hablar específicamente de lo que os compete como empresa, sino que me gusta darle un poco un aire general para que sepáis lo que va a aplicar todo esto también como usuarios, como ciudadanos, ¿no? Entonces, esta legislación tiene una serie de objetivos de prevención y reutilización que no solamente van al área industrial y comercial, sino que también van para el área doméstica, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, aquí hay una serie de objetivos de prevención de temas de botella de un solo uso, de envases reciclables, de la obligación de ciertas zonas de tener zonas de productos a granel, es decir, en función de la superficie del comercio, se va a obligar a todas estas empresas a que tengan unas zonas para que podamos comprar la comida a granel. De hecho, bueno, si vosotros me habéis ido, yo he ido hace poco también al Carrefour y encima de las mostradores del Carrefour te ponen tuppers. ¿Por qué te ponen ahí los tuppers? Porque ellos tienen que darte la opción de que tú también compres un envase reutilizable para todo tipo de productos que quieras comprar, ¿vale? A granel. Entonces, de hecho, si tú llevas tu tupper de casa, es obligación que ellos puedan cogerte ese tupper siempre y cuando esté limpio para darte el filete, el fiambre dentro de ese tupper y no tener por qué utilizar envases superfluos. Aparte de eso, hay medidas de reutilización. La verdad que a partir de ahora en todos los supermercados nos van a empezar a dar opciones de referencias, es decir, marcas que nos dan los envases en formato reutilizable. Y esas referencias irán en aumento en función de los años, como veis aquí. No solamente hay estas obligaciones, sino también hay obligaciones de porcentajes de recuperación. Es decir, para el 2025 y 2030, todos los objetivos que pide este Real Decreto es que poco a poco estos scraps contribuyan a fomentar el reciclado dentro de los envases que se ponen en el mercado y a reciclar y reutilizar ciertas tipologías de envases por materiales y demás. Estos son los objetivos que poco a poco todas las empresas en particular, pero a nivel general, a través del scrap, vais a tener que llevar a cabo. A ver, no os asustéis, este Real Decreto tiene 290 objetivos que, bueno, entre todos y poco a poco iremos cumpliendo. Solamente deciros una cosa, que es que este Real Decreto, todos esos objetivos que pone, no los pone como se debe de, sino se debería de, hay que intentar, con lo cual interpretamos que estos objetivos no son de cumplimiento exhaustivo, pero no nos va a salvar nadie, porque no sé si algunos que ya han asistido a alguna charla mía, yo os comento que este reglamento ha salido en diciembre del 22, pero que ya hay un reglamento europeo en la puerta de la esquina que va a cambiar esta legislación dentro de 2 o 3 años. Y este reglamento sí que todos estos objetivos que recoge el Real Decreto Español ya se ponen como objetivos de obligado cumplimiento. Por tanto, os insto a que poco a poco como empresas, la parte que os compete, pues la vayáis analizando y estudiando para ver cómo fomentar el cumplimiento de todos estos objetivos. También efectivamente va a haber muchísimo más control con todo el tema del plástico, con todo el tema de que el plástico sea compostable, envases reutilizables, la reciclabilidad e incluso se van a empezar a meter con el tema del marcado de los envases. Va a haber en un futuro un marcado europeo de los envases para que todo el mundo sepamos qué hacer con los envases y a qué contenedor tienen que ir y de manera europea, que no que cada país haga lo que considere oportuno, ya que eso era una desventaja competitiva para todas las empresas que vendíais por ahí. Y, por ejemplo, luego hay una prohibición de que las palabras respetuoso con el medio ambiente podrían ser un poco confusas y no te permiten que pongas esas palabras dentro de tu envase. Una vez que ya hemos visto todas las, un poco así por encima, los objetivos, me voy a meter ya en el propio Real Decreto. Y aunque sé que esta parte es un poco aburrida, en este Real Decreto la parte de definiciones es esencial. ¿Por qué? Porque si no sabemos realmente qué es un envase, si no sabemos qué es un envase doméstico, si no sabemos qué es un envase comercial, industrial, no sabremos cómo hacer ni la inscripción, ni las declaraciones, etc. Fenomenal. ¿Qué es un envase? Envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados en cualquier fase de la cadena. ¿Qué significa? Que envase es, imagínense, siempre pongo, perdonadme el mismo ejemplo, pero ustedes fabrican pintura. Entonces, ¿qué envase utilizan? La lata de pintura. Pues la lata de pintura es un envase. Pero es que no solamente es un envase de lata de pintura. Un envase es la caja que contiene la lata de pintura. Un envase es el palé donde están las cajas, el film transparente con el cual protegemos
ese palet, las cantoneras que se ponen para proteger los bordes del palet, la etiqueta que lleve cada palet, todo eso es parte del envase. ¿Y desde qué momento? Desde las materias primas hasta el producto acabado. Y aquí ojo porque no dice nada de los residuos, con lo cual se interpreta que los residuos no son parte del objeto de este Real Decreto. Es decir, la envasado de residuos no entra dentro del objeto de este Real Decreto. Y sí que hay que decir que dentro del objeto de este decreto hay que saber que entran los productos envasados en España, ¿vale? O que entren dentro del Estado español. ¿A qué me refiero? Si ustedes son una empresa de pinturas que vende al extranjero, no tienen que hacer caso a este Real Decreto, es un Real Decreto español. Efectivamente, este Real Decreto proviene de una directiva europea, con lo cual lo más seguro es que poco a poco los diferentes Estados miembros adopten reglamentos parecidos, pero por ahora en cada país habrá que cumplir el reglamento de cada país, ¿vale? Y también habrá que cumplirlo por las importaciones. A lo mejor muchos de ustedes no son envasadores por la parte de que ponen envases en el mercado, sino por la parte de que compran materias primas envasadas. Entonces, en el caso de que ustedes compren materias primas envasadas y luego veremos una transparencia y su exportador no esté dado de alta en España en el registro porque no tenga un representante autorizado, ustedes van a ser los que adquieran esa potestad, con lo cual también deberían de ser ustedes envasadores por esa parte. Vale. Una vez que yo supongo que estamos aquí, porque casi todos vosotros seréis envasadores, ¿vale? Hay que saber qué tipología de envase se pone en el mercado. Se pone envase doméstico, se pasa envase comercial, se pone envase industrial. Y lo que yo tengo que decirles es que hay que ir de arriba a abajo. Es decir, primeramente hay que descartar que sea doméstico. Ustedes han descartado que sea doméstico, hay que descartar que sea comercial. Por último, si no es comercial, habría que irse al industrial. Pero siempre empezando esta cadena, ¿vale? ¿Por qué? Porque envase doméstico es aquel que está destinado al uso o consumo por particulares y siempre que estos sean susceptibles de ser adquiridos por este consumidor en comercios con independencia del lugar de venta o consumo. ¿A qué me refiero? Vamos a volver al caso de la pintura. Ustedes fabrican un bote de pintura de 2 litros y ese bote de pintura ustedes lo venden al Leroy Merlin y lo venden también a tiendas del profesional. Efectivamente, las tiendas del profesional son para el profesional, con lo cual no son domésticos. Pero si el mismo bote usted es el que suministra al Leroy Merlin, que yo puedo adquirirlo como consumidor o lo puede adquirir cualquier otro, ese envase es susceptible, como aquí bien dice, de ser adquirido por el consumidor particular. Por lo tanto, serían todos los envases domésticos, ya que ustedes no tienen una forma de diferenciar unos de otros. En el caso de que no sea esto, que sea comercial, que su cliente sea un comercio, que sea un hotel, un restaurante, una tienda, una tintorería, una peluquería, lo que se denomina envases comercios, entonces en ese caso su envase, el envase que ustedes pongan en el mercado, tendrá una consideración de envase comercial. Y por último, si sus clientes son industrias, ¿vale? Porque yo vuelvo a ser la misma empresa de pinturas, pero lo que hago son GRGs de aditivos de pinturas para otra empresa que fabrica pinturas, estos envases serán industriales. Entonces es importante saber doméstico, comercial e industrial, ¿vale? Otro apartado importante, porque nos lo van a pedir en las declaraciones de las definiciones, es qué es envase primario, qué es envase secundario y qué es terciario. Aquí les digo que excepto el primario, que es un poco más sencillo, el resto entra dentro de su sentido común. Y ya les informo que no va a haber forma de que el Ministerio pueda tener su mismo sentido común ni forma de que comprueben o fiscalicen estos datos. Pero siempre, bueno, voy a darle las pautas para que sepan un poquito qué es. Envase primario. Volvemos al ejemplo de la pintura para continuarlo durante toda la charla de hoy. Envase primario es el bote de pintura y todo lo que lleve ese bote de pintura. ¿A qué me refiero? Porque el bote de pintura puede ser el bote de pintura, pero puede tener un asa con una cacharra plástica. Eso también es envase primario porque forma parte de ese bote de pintura. Y si el bote de pintura lleva una etiqueta pegada, también será parte de ese envase primario. Entonces, el envase primario es todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al consumidor. Bien, ¿qué es envase secundario? Envase secundario dice la definición que es todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta. Pues, por ejemplo, la caja de cartón donde yo meto los diferentes botes para que constituyen una aglomeración de unidades de venta sería mi envase secundario. También, si esa caja de cartón lleva un precinto, también es parte del envase secundario. Si esa caja de cartón lleva una etiqueta, también es parte del envase secundario. Y si continuamos, el envase terciario es todo envase destinado a facilitar la manipulación y el transporte. Pues eso ya un poco más claro. El palet, el film, las cantoneras, los flejes, las etiquetas que lleve el palet, todo eso sería parte de este envase terciario. Una vez que sabemos que somos envasadores, una vez que sabemos que es envase doméstico, que es comercial e industrial,
qué es primario, secundario y terciario, solamente nos quedaría saber una cosa más, que es si es reutilizable o si es de un solo uso, ¿vale? Y eso iremos viéndolo porque sé que una de las gran mayores dudas que os surgen a todos vosotros es si mi envase es reutilizable, si no lo es, y si lo es con esta nueva ley o si no lo es con esta nueva ley. Bueno, realmente yo lo que digo es que esta nueva normativa va a revolucionar todo lo que es la gestión de residuos de envases industriales y comerciales. Como les he dicho antes, solamente los envases domésticos son los que cumplirán con esta responsabilidad ampliada del productor a través de COEMBES. Y este nuevo Real Decreto lo que va a hacer es desarrollar esta responsabilidad ampliada del productor para el resto de envases. ¿A quién va a afectar? Va a afectar a una nueva palabrita que se llama el productor del producto, que es el envasador, es decir, todos ustedes, todas las empresas que utilizan envases y embalajes industriales y comerciales para transportar, vender dentro del mercado español, ¿vale? ¿En qué consiste esta nueva obligación? Esta nueva obligación consiste en que los envasadores tendrán que financiar y organizar la gestión de los residuos de envases y embalajes que ponen en el mercado. Eso es lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor y es la que ustedes tendrán que cumplir a través de la adhesión. Bueno, lo pueden hacer ustedes de manera individual, por supuesto, a través de un SIRAP, si es de manera individual, o a través de un SCRAP, si es de manera colectiva. SCRAP significa Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor y SIRAP significa Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor. Esta es la transparencia que os he dicho un poco para el tema de las importaciones, de quién es el envasador. Si usted es un envasador con sede en España, pues es usted, ¿vale? Es el que pone la primera puesta en el mercado, es el que tiene la obligación de registrarse, de hacer las declaraciones y de hacer todo. Pero en el caso de que ustedes compren un envasador extranjero, ya sea de un Estado miembro de la Unión Europea o de fuera, hay dos opciones. O que esa empresa tenga un representante autorizado de España o una delegación en España o un CIF español, entonces lo harán a través de esa figura y entonces se darán de alta y todo fenomenal y ustedes, todos esos productos que les compren estarán correctos, pero en el caso de que eso no ocurra, que va a ocurrir en muchos casos, serán ustedes los que tengan que asumir la responsabilidad de ser el productor del producto y por tanto tendrán que registrarse en el registro, hacer las declaraciones, etc, etc, etc. Entonces, por favor, cuando hagan ustedes su inventario de envases que ponen en el mercado, en el caso de que compren en el extranjero, tendrán que asegurarse de esta circunstancia. Bueno, ya hemos visto un poco de obligaciones, ya hemos visto un poco sobre todo las definiciones, y ahora vamos a meternos en materia. ¿Cuáles son mis obligaciones? Vale, ya me has dicho que soy envasador y ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es inscribirte. Hay que inscribirse en un registro de productores del producto. Esto es un trámite del ministerio y ahora veremos un poco más, vamos a ver unas transparencias que os vamos a explicar punto por punto cómo se hace este registro, ¿vale? Una vez que ustedes están registrados, les va a dar un número de envasador. El número de envasador, ahora hay transparencias que lo ponen, pero siempre tiene la misma estructura, es ENV/2023, bueno, 2023, siempre y cuando se hayan dado de alta ustedes este año, / un número correlativo de 8 dígitos. Ese es su número, lo digo porque hay veces que a ustedes les han dado un número de registro, del registro, que es un REGAE, ese no es el número de envasador, el número de envasador es el que le he dicho. ¿Cuándo hay que hacer esto? Pues mira, había que hacerlo antes del 29 de marzo, pero como vieron el ministerio que muchas empresas no lo habían hecho, ampliaron el plazo. Pero ampliaron y dice la web del ministerio que ampliamos el plazo, pero no eximimos del cumplimiento del resto de obligaciones. ¿Que cuáles son? Si nos vamos a la obligación número 3, nos dice que cada año debemos de informar de los envases puestos en el mercado el año anterior. Si fuéramos coherentes a esto, veríamos que antes del 31 de marzo habría que hacer la declaración anual del año, el 31 de marzo habría que haber hecho la declaración anual del año 22. Pero dice el ministerio que quiere un doble reporting, ¿vale? Como quiere un doble reporting, nos amplían un poco el plazo. Nos dice que antes del 31 de julio del año 23 tendremos que hacer la declaración del 21 y antes del 31 de octubre del año 23 tendremos que hacer la declaración del 22. Claro, para hacer la declaración hay que estar dado de alta, con lo cual si ustedes tienen la obligación de hacer la declaración y no se han dado de alta, tendrían que hacerlo antes, con lo cual estamos a 19 de julio y bueno, les insto a que lo hagan cuanto antes, es una obligación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, el ministerio ha mandado escritos de oficio instando a que se inscriban a todas las empresas que tenían registradas como que ya ponían envases domésticos en el mercado, ¿vale? Y el ministerio os ha informado de que la declaración anual se va a cerrar sí o sí a las 12 de la noche del 31 de
de julio, ¿vale? Y que no va a permitir hacerlas, y todas las empresas que se hayan dado de alta, por supuesto, y que no hayan hecho la declaración, va a proceder a la sanción. Entonces, les insto que esto es algo que no es difícil, será difícil a lo mejor la toma de datos, pero que aunque sea con suposiciones o con sentido común, que ustedes hagan estas obligaciones, ya que el Ministerio está bastante serio con estos temas y pretende fiscalizarlos y sancionarlos. Bien. Una vez que ustedes ya están inscritos, una vez que ustedes ya se han hecho las declaraciones, la siguiente obligación es la número 2, que es la famosa responsabilidad ampliada del productor. Ustedes tienen que cumplirla y la deben de cumplir de manera individual, creando ustedes solos un SIRAP o adhiriéndose a un SCRAP. También ustedes, como aparece en el punto 4, tendrán cumplimiento de los objetivos. Es decir, todos los objetivos un poco que les he explicado anteriormente, a ver, no todos los 290, porque cada uno van por tipologías, pero ustedes tendrán que asegurar ese cumplimiento. Vale, que es cierto que ustedes, si pertenecen a un SCRAP, ese cumplimiento de objetivos será de manera conjunta, pero poco a poco irán afectando a las formas de trabajo de sus empresas. Aparte de eso, si ustedes superan unas ciertas cantidades de envases puestos en el mercado, ¿vale? Que son, pues, 15, si no me equivoco, 15 toneladas de cartón, va por materiales, ustedes tienen obligación de hacer lo que se llama un plan empresarial de prevención, que en el fondo es una especie de estudio de minimización de ver cómo yo puedo reducir los envases que pongo en el mercado. Y por último, que es la parte de los envases reutilizables, siempre que ustedes pongan en el mercado envases reutilizables, lo tendrán que hacer a través de un sistema de depósito, evolución y retorno. Luego veremos qué significa, pero hay que cumplir con todo ello. Si ustedes lo que están haciendo es que ponen un envase en el mercado y ese envase lo están recuperando, lo están cogiendo, se lo están dando, lo están intercambiando, pero eso no está dentro de un sistema de depósito, evolución y retorno, aunque ustedes reutilicen, que yo diría mejor reusen ese residuo, no es un envase, perdón, reusen ese envase, no es un envase reutilizable. Con lo cual, cuando se inscriban, tendrán que ver exactamente si su envase es un envase reutilizable o no para poder declararlo correctamente. Bueno, nos metemos con la primera, vamos a ir disgregando todas las obligaciones un poquito más para que ustedes tengan un poco más de información y nos vamos a meter con la primera, que la primera es la inscripción. Como les he dicho, el plazo se acabó, pero lo han ampliado, pero la máxima ampliación será, yo diría, el 30 de julio para que ustedes el 31 de julio puedan hacerlo. Es un enlace a un procedimiento y ese enlace a ese procedimiento se hace a través de su certificado electrónico de empresa. Se tienen que meter con ese certificado electrónico. Como les he dicho antes, esta es la estructura, NV, año de registro y, bueno, les he dicho 8 dígitos, son 9 dígitos. Este es el número de envasador y no otro. Y este es el que, a partir del momento que tengan ese número, les obligan a tenerlo que poner en albaranes y facturas de los productos envasados que venden. Muchos de ustedes también preguntan, ¿cómo pongo esto? ¿En qué lado? ¿Arriba, abajo, a la derecha? Donde ustedes quieran. ¿Qué pongo? Yo creo que con poner número de registro de productores de producto, 2 puntos, el número sería suficiente, ¿vale? Segunda obligación, la RAP. Y hemos dicho que la RAP la pueden cumplir de manera individual, a través de un SIRAP, o la pueden cumplir a través de un SCRAP, ¿vale? Y que si ustedes ponen el mercado envases reutilizables, tendrán que hacerlo a través de un sistema de depósito, evolución y retorno, y que sepan que ese sistema de depósito, evolución y retorno no existe por sí mismo, es decir, no es un ente, sino que debe de estar bajo el paraguas de un individual o bajo el paraguas de un colectivo. Nosotros a todos los adheridos a nuestro SCRAP, ¿vale? Les estamos informando, si tienen envases reutilizables, de qué les conviene más, si adherir esos envases reutilizables al SCRAP o a montar su propio SIRAP. Entonces, que sepan que, bueno, luego veremos un poco las ventajas de estar dentro del SCRAP cuanto antes, pero una de ellas es eso, toda la información legal y la asistencia que les estamos dando con todos estos temas. ¿Qué obligaciones tienen estos SCRAPs? ¿Qué es lo que hacen? Pues todos los objetivos que hemos visto, estos SCRAPs, ya sean individuales o colectivos, tendrán que demostrarlos ante la administración. Tendrán que organizar y financiar la gestión de los residuos, tienen un deber de información y pueden realizar estos planes empresariales de prevención a los cuales ustedes están obligados. Son entidades sin ánimo de lucro, es decir, esto no es una empresa, los SCRAPs que se creen para ganar dinero, es una empresa que se crea para el cumplimiento legal. Es decir, ustedes como envasadores deberían de unirse y deberían de crear un SCRAP. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Aparte, los SCRAPs tienen que tener una garantía financiera e identificar a los productores adheridos. De hecho, esto es otra de las causas que luego veremos por las cuales, como nosotros tenemos que presentar la autorización antes de finales de este año, deberíamos de saber todos los productores que contamos dentro para que esa autorización sea correcta. Y aparte, por supuesto,
este scrap tendrá que definir quiénes son los gestores de residuos que van a estar adheridos al mismo y que van a recoger estos residuos. El siguiente trámite, igualmente que la inscripción, tiene un procedimiento aparte dentro de la propia sede electrónica de la administración, ¿vale? Y hay dos, uno que es simplificado y otro que es ordinario, ¿vale? ¿Por qué? La declaración simplificada es para empresas que ponen en el mercado al año de todos sus envases y tipologías menos de 15 toneladas y la declaración ordinaria es para las empresas que ponen en el mercado más de 15 toneladas. Bueno, hay alguna excepción más porque la declaración simplificada también es para el comercio electrónico o las empresas que solamente les afecte esa parte de la importación que hemos visto, ¿vale? Entonces, ustedes deberían de determinar si tienen que hacer una declaración simplificada o una declaración anual, hacerla y con los plazos que les he dicho antes, ¿vale? Es decir, este año ha habido una disposición adicional que decía que querían un doble reporting y estos son los plazos en los cuales van a exigirnos este reporting. Planes empresariales de prevención. ¿Esto es algo nuevo o no? En la ley 11 del 97, de hecho, supongo que muchos de ustedes ya lo hacían, ya existían los planes empresariales de prevención. Lo único que han cambiado. ¿Y en qué han cambiado? Antes el PEP era válido cada 3 años. Ahora el PEP es válido para 5 años. Es decir, ha ampliado los años de validez. Antes, cada año y antes del 31 de marzo, te pedían un informe de control y seguimiento para ver cómo iba el cumplimiento de objetivos. Ahora no. Ahora te dice que lo tienes que tener y que al final del periodo te dan 3 meses para revisarlo, ¿vale? Y presentarlo. Y aparte de eso, antes estos PEs lo tenían que hacer ustedes de manera individual. En el caso de comerciales industriales, sí que es cierto que la gente que estaba en domésticos se lo hacía Ecoembes. Y ahora sí que permite que también para los comerciales industriales lo puedan hacer los scraps, ¿vale? De hecho, este será uno de los servicios que dentro del scrap implica estarán incluidos. Envases reutilizables. Aquí entramos en uno de los escollos que existen, ¿vale? El artículo 46 del Real Decreto indica que si tú decides que el envase que tú vas a poner en el mercado es reutilizable o se va a reutilizar, tendrá que estar dentro de un sistema de post-devolución de retorno. Y aquí, a ver si soy capaz de explicarme, aquí es diferente, ¿vale? Que para que un envase sea reutilizable, por supuesto, debe estar fabricado para ser reutilizable, ¿vale? Es decir, todo envase reutilizable debe estar fabricado como tal. Pero todo envase fabricado como reutilizable no tiene por qué ponerse en el mercado como reutilizable. Vamos a poner un ejemplo de un IBC. Un IBC, si ustedes lo ponen en el mercado de manera reutilizable a través de un sistema de post-devolución y retorno, que según dice esta transparencia, debo de llevar una trazabilidad de dónde se encuentra ese IBC, de ponerle una matrícula para que yo sepa dónde está, de cobrar una fianza al siguiente para que me lo devuelvan las medidas condiciones, de aceptar su devolución para darle el mismo uso que fue, ¿vale? Eso es un sistema de devolución y retorno y eso es un envase reutilizable. Si nosotros a día de hoy lo que ponemos en el mercado es un IBC y lo perdemos, y luego efectivamente a lo mejor ese IBC va a un gestor, ese gestor lo recupera, le quita la burbuja, XXX, por a día de hoy, por esta legislación, no sería un envase reutilizable, sería un envase de un solo uso, ¿vale? Efectivamente, lo que estamos intentando desde los scraps es que todos estos envases sí que sean reutilizables, estableciendo unos sistemas de devolución y retorno abiertos dentro de los propios scraps. Pero bueno, todo esto iremos informándoles, puesto que, bueno, yo siempre digo que estamos en fase de proyecto, de que esto va a ser para toda la vida y que poco a poco, en X años, iremos determinando la nueva forma de gestionar los residuos de envases comerciales e industriales en España y que, bueno, entre todos iremos diseñándolo. Bueno, ahora una vez que les he explicado un poco por encima todas las obligaciones una por una, sí que mi compañera Sandra va a explicarles un poquito más lo que es el proceso del registro, ¿vale? Solamente decir, no vamos a hacer lo mismo con respecto a cómo se hacen las declaraciones por dos motivos. Uno, porque esta reunión podría durar otra hora más y dos, porque es un servicio que damos a los adheridos. Es decir, si ustedes, bueno, yo sé que aquí hay muchos de los adheridos, a todos los adheridos les hemos dado charlas de cómo hacer las declaraciones, a todos los adheridos les hemos dado unas guías específicas y para todos los adheridos tienen una línea de atención medioambiental que les ayudamos de manera inmediata a cómo hacer ese registro. Pero de manera libre lo que estamos haciendo es quedarnos un poco en el proceso de registro. Bueno, ya sin más dilación, Sandra, creo que estás por ahí, te voy a ceder la palabra para que puedas explicar cómo deben de registrarse. Muchas gracias, Laura. Y hola a todos.
Bueno, pues procedemos con el proceso de registro. Entramos dentro del MITECO, del Ministerio, en procedimientos y dentro de calidad y evaluación medioambiental. Y cuando entramos y hemos seleccionado en inscripción de registro de productores de producto, le damos a inicio el procedimiento de forma electrónica. Por fin, pues, Laura, ¿puedes pasar? Gracias. Bueno, pues nos sale esta pantalla y entonces ahora lo que tenemos que hacer son meter los datos. Podemos actuar a título personal o podemos actuar en representación de nuestra empresa. En este caso, lo vamos a hacer en representación de la empresa y podemos utilizar un certificado digital de representante o bien la opción de representación acreditada por el REA. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar el certificado digital del representante, que está en ese ordenador donde vamos a hacer el registro. Introducimos los datos del representante, es decir, el nombre y el NIF. Y también introducimos los datos del representado de la empresa, también el NIF y el nombre. Y en notificaciones, pues seleccionamos la forma electrónica, el formato electrónico, también papel, pero al final el papel acaba pidiendo el correo electrónico, con lo cual mejor el formato electrónico. Introducimos los datos de contacto y le damos a siguiente. Aparece otra pantalla y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la legislación en la que estamos haciendo, vamos, en la que está implicada. En este caso, que es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase. Y le damos al botón de añadir Real Decreto. Luego seguimos más adelante, seguimos introduciendo los datos del productor y su localización. En el paso 3, ya, cuando puede. Muy bien, una vez que hemos seleccionado esto ya, no nos queda seleccionar la actividad empresarial que tenemos, es decir, el número CENAE. Una vez que introducimos el código CENAE, le damos a añadir CENAE. Y ahora seguramente viene el paso que tiene más enjundia, el más complicado. Para eso, pues tenemos que haber ya tenido tenemos que tener una idea de qué envases tenemos puestos en el mercado como empresa, ¿no? Podemos agruparlos en dos especies de grupos. Uno de ellos sería domésticos, bebidas Oreca, industriales o comerciales, y otro de ellos sería de un solo uso o reutilizables. Bueno, Laura ha hablado y ha descrito cada uno de ellos, con lo cual nos es mucho más fácil introducir los datos ahora, ¿no? En realidad lo que nos pide el Ministerio es un conjunto entre estas dos categorías, vamos a llamarlo, entre comillas, ¿no? O sea, una combinación entre domésticos, bebidas, industriales y demás, y de un solo uso o reutilizables. Aquí vemos ejemplos. Domésticos de un solo uso o más abajo, industriales de un solo uso. También tenemos industriales reutilizables. Vale, pues si puedes pasar a la siguiente diapo, por favor. Bueno, pues seleccionamos con un tic todas aquellas categorías que tenemos en nuestra empresa o que usamos, ¿no? Como los envases que usamos, y aparecerá abajo un poquito, o sea, una palabra que parece SRAP y un desplegable. Pues pinchamos en el desplegable y van a aparecer diferentes cosas. Si están constituidos estos SRAP que ha hablado antes Laura, pues para domésticos, por ejemplo, o para medicamentos y demás, pues se selecciona ese y ya está. Si no, si estamos, por ejemplo, en la categoría de industriales reutilizables o comerciales de un solo uso, para industriales y comerciales, el SRAP que tienen que seleccionar sería el no constituido, porque actualmente ningún SRAP está autorizado por la Administración todavía. Hay un artículo, que es el 15.2 dentro de la legislación, que dice lo siguiente: para los envases comerciales e industriales, este certificado se aportará en el plazo de un mes una vez se hayan constituido dichos sistemas. Lo que acabamos de decir, todavía no están autorizados. Una vez que estén autorizados, entonces se podrá emitir desde el SRAP, emitiremos para los adheridos un certificado de adhesión oficial. Entonces, luego, más adelante, en el registro, aparece una opción que permite adjuntar archivos. Entonces, una vez que se tenga ese certificado, se puede hacer una modificación del registro y se adjuntaría. Sí. Vale, pues marcamos la declaración de veracidad de abajo con un tic, es lo único que nos piden de momento, y seguimos adelante. Bueno, ya lo tenemos todos los datos introducidos. Entonces nos va a salir una pantalla que es un resumen
de todos los datos que hemos introducido. Si estamos de acuerdo con ello, entonces le damos otra vez al tick de la declaración de veracidad y le damos a continuar. En ese momento aparecerá entonces un pop-up, un mensaje que nos va a decir cuál es nuestro número de envasador. Entonces esto es muy importante porque este es el número que hay que meter en los albaranes en las facturas. Que empieza por, como ha dicho bien Laura antes, NV/2023/ y un montón de números que sería el vuestro específico. Lo tendréis que anotar y meterlo en las albaranes y facturas. Sí. Vale, lo que comentábamos antes también, ¿no? La fecha, que ya se pueden introducir desde que haces el registro, ya tienes que meter en los albaranes y las facturas ese código. Vale. Y bueno, ya lo hemos terminado, ya hemos acabado el registro. Esta es la pantalla que os decía donde se pueden adjuntar los archivos. De momento, al menos en comerciales industriales, no hay que adjuntar nada. Entonces pasamos a siguiente y le damos a firmar y registrar. Bueno, pues eso, pinchamos sobre el botoncito y ya tenemos la pantalla de finalización. Entonces aquí podemos descargar el justificante de registro y ya damos por finalizado el proceso. De todas maneras, imaginamos que no estamos o que no estéis seguros de los datos que habéis introducido y queréis volver a revisarlo. Entonces podéis meteros dentro de la zona personal desde el mismo enlace y revisar los datos vuestros como representantes o de lo que sea. Y en mis borradores y en mis solicitudes podéis consultar, si no lo habéis dado a firmar, y bueno, eso más bien para la declaración, pero bueno, en mis solicitudes podéis pinchar, entrar y en documentación podéis encontrar tanto el justificante como más datos que se llama datos, dentro de documentación, datos formulario.pdf. Esos serían los archivos más interesantes que podéis consultar en cuanto al registro. Sí. De todas maneras, imaginaos que una vez que habéis revisado esos datos, dentro de esos documentos, os habéis dado cuenta de que os habéis equivocado y habéis añadido categorías de menos o categorías de más. Me refiero a las categorías de envases, es decir, pues, yo qué sé, industriales reutilizables o comerciales de un solo uso. Pues si habéis añadido categorías de menos, lo que tendréis que hacer es lo siguiente, una modificación de registro y tenéis que seguir los siguientes pasos. Tendríais que volver a entrar en el procedimiento de la inscripción. Tendríais, en segundo lugar, que realizar las modificaciones en las categorías correspondientes, es decir, añadiendo categoría nueva y le dais a firmar y finalizar el procedimiento. Entonces, esta nueva inscripción sustituirá a la anterior y no cambia el número de registro, o sea que seguís teniendo el mismo número de registro y de envasador. Si habéis añadido categorías de más, entonces podréis hacer dos cosas. Nosotros recomendamos, bueno, yo creo que es recomendable la primera, que sería informar a cero dicha categoría en el momento del reporte de datos. Es mucho más sencillo. Hay otra que lo que podríais hacer es daros de baja en el registro. O sea, lo que acabáis de hacer, porque la anterior se puede hacer desde la declaración de envases. Entonces, si procedemos a la baja de registro, entonces habría que entrar en el registro y volver a inscribirse con los datos correctos. Pero hay que tener en cuenta que si hacéis esta segunda opción, sí que va a cambiar el número de registro, incluso el de envasador. Entonces, es más complicado y más complejo. Uy. Y bueno, pues nada, Laura, te paso la palabra de nuevo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Espero que creo que esta ya es, no, sí, efectivamente. Espero que os haya quedado un poco claro cómo se debe hacer esa inscripción y en el caso de que os hayáis equivocado, cómo modificarla. Luego el siguiente procedimiento, como hemos visto, es la declaración. La declaración está dando errores cuando la estáis precargando, ¿vale? Con lo cual os insto a que no esperéis al último día para hacerla y, bueno, si tenéis dudas y sois adheridos, nos comentéis. Pero una vez que hemos visto todas las obligaciones que tenéis como envasadores, vamos a ver cómo desde Implica podemos dar la solución, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, la presentación que viene es que vamos a presentar el scrap de Implica. ¿Y qué es? Somos Implica, ¿vale? De hecho, nuestra página web es así, es somosimplica.com. Entonces, vamos a dar respuesta a lo que es la RAP, la responsabilidad ampliada del productor para envasadores, distribuidores y, en su caso, fabricantes, organizando y financiando la gestión de los residuos de envases
mediante, luego iremos viendo poco a poco cuáles son los pilares de nuestro proyecto y qué es lo que nos puede diferenciar, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a fomentar, por supuesto, la reutilización. De hecho, estamos muy inmersos en fijar un procedimiento interno de reutilización a través de los sistemas de postproducción y retorno abierto, y siempre vamos a abogar la reutilización y, en segundo lugar, por el reciclado, ¿vale? Cuando decidimos poner el nombre de Implica, ¿vale? Pensamos el por qué, y bueno, únicamente por comentarles a ustedes, es porque estamos totalmente implicados con la economía circular y el cuidado con el medio ambiente. Uno de los pilares que vamos a implicar a toda la cadena empresarial dentro del proyecto, de hecho ahora veremos, pero dentro de la propia Confecoy, que ahora les explico lo que es, hay fabricantes, envasadores, poseedores y gestores, por eso es un proyecto tan rico a nivel de información y de concepción del proyecto. Aparte nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y tenemos una cierta implicación con el tema y con el cuidado de nuestro planeta, y siempre vamos a estar implicados en la prevención, reutilización y reciclado de los envases. Somos multisectoriales, es decir, nosotros vamos a incluir dentro de nuestro scrap a cualquier sector de envasadores. A día de hoy pues tenemos pinturas, productos de limpieza, tenemos química, construcción, juguetes, industria del plástico, automoción, metalworking, artes gráficas, cosmética, aditivos y perfumes, material eléctrico, también tenemos alimentación, y siempre pongo un asterisco, ¿por qué? Pues porque estamos abiertos a cualquier otro sector, esto no está cerrado, al revés, cualquier envasador podría estar dentro de nuestro sistema. Y no solamente cualquier sector, sino también cualquier material. Nosotros aceptamos que todos los envases comerciales e industriales que ustedes pongan en el mercado, ya sean de metal, plástico, madera, cartón o compuestos, todos estarían dentro, y ante todo les vamos a dar servicio a esta responsabilidad ampliada del productor. Somos Implica, ese es el scrap. De hecho, me gustaría anunciarles que este lunes pasado, hemos dicho que un scrap es una asociación sin ánimo de lucro, se ha constituido la asociación Implica, con lo cual ya existe como asociación, y en septiembre ya vamos a presentar la solicitud para poder tenerlo todo en orden, ¿vale? Y este scrap está promovido por Confecoy. Es importante decir que está promovido por Confecoy, ¿por qué? Porque Confecoy es la Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial. Es una asociación que ya viene desde el año 97, desde la antigua ley, porque cuando salió la ley del 97 que obligó a los envases domésticos a ponerse a través de la RAP, no se sabía bien qué iba a ocurrir con los comerciales industriales. De hecho, se pensaba que ya los iban a incluir. Y nosotros nos postulamos para ser el punto azul de estos envases comerciales industriales. Por eso, otro de los pilares que tiene Confecoy es su experiencia, y su experiencia justamente en esto, en la responsabilidad ampliada del productor de envases industriales comerciales. Durante estos 25 años hemos aglutinado y hemos dado servicio a envasadores muy diversos. De hecho, es lo que decía a ustedes antes. Dentro de Confecoy están todos los envasadores de detergentes, pinturas, la química, fabricantes de envases de metal, la entidad de materiales, fabricantes de juguetes, todas las asociaciones de gestores como es Asegre, la FER, ANARPLA, FEIGRAF, FEDESLIN o incluso AFBEL. No solamente el scrap de Implica está abierto a los asociados de Confecoy, está abierto a todos ellos, pero sí que es cierto que como está promovido por Confecoy, todos los asociados de sus asociaciones, valga la redundancia, tienen ciertas ventajas económicas. Bueno, ¿y qué nos hemos dedicado durante estos 25 años? Pues estos 25 años que no había responsabilidad ampliada del productor en materia de comerciales e industriales, hemos ayudado a las empresas al cumplimiento legal de las obligaciones que daba la anterior ley. Es decir, más o menos un poco igual, es decir, para que vean ustedes la experiencia. Antes había que hacer declaraciones anuales, antes había que hacer diferentes memorias, estudios, planes, pues todo esto hemos ido ayudando a todos nuestros adheridos. Cuando sale esta ley, pues nos planteamos ampliar los servicios de Confecoy. ¿Para qué? Pues para seguir cumpliendo con las obligaciones que marcaba este nuevo Real Decreto. Pues que había que hacer implantación del sistema de postproducción y retorno, SIRAPs, registro de productores, declaraciones. Entonces, a todo esto estamos ayudando a las empresas. Pero, claro, había una obligación legal, que es que si una empresa quería cumplir con la responsabilidad ampliada del productor de manera colectiva, tenía que hacerlo a través de un scrap. Y nosotros decimos, bueno, pues vamos a intentar dar solución a esa obligación también, creando el scrap de envases industriales y comerciales que se llama Implica. Y por esto nace Implica, y esto es lo que hace. Cuando lo sacamos, cuando decidimos hacerlo, no se hizo, vamos a hacer un scrap, sino que los socios de Confecoy elaboraron un informe de viabilidad legal, técnica y de mercado
para ver que todo lo que, y todos los pilares que os he ido contando de la experiencia, el pilar de incluir la cadena empresarial, todo, y otro de los pilares que ahora veremos que es el más importante, que es que nosotros vamos a mantener la gestión actual existente. Es una palabra muy bonita, muy fácil de decir, pero difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque consideramos que los envases industriales y comerciales ya se están gestionando correctamente, la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Instrumentalizar la información y la trazabilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a fomentar a través de nuestro Scrap. Vamos a no modificar la gestión actual existente. Entonces, si ustedes ahora mismo tenían dudas, oye, yo es que tengo residuos de envases, ¿qué voy a hacer? Ahora tendré que parar, ahora tendré que cambiar de gestor. Pues están con el Scrap de Implica, nosotros vamos a mantener su gestión actual, ¿vale? Entonces, este Scrap responde a una necesidad que tienen ustedes, las empresas envasadoras, de cumplir con la ley en materia de responsabilidad ampliada del productor, de información a las administraciones públicas, de información al consumidor, puesto que el Scrap no solamente debe de informar a la administración pública, sino también informar a los consumidores de qué deben hacer con esos residuos de envases y cualquier otra obligación que marque. Estas obligaciones son para todos, para envasadores, para fabricantes de envases, para poseedores y para gestores. Y por eso, y de ahí viene, que nosotros integramos a toda la cadena, a todos los eslabones dentro de nuestro proyecto y dentro del futuro Scrap, ¿vale? ¿Cómo se hace? Por un lado está el fabricante del envase, que fabrica el envase. Ese envase suministra al productor del producto, el cual lo llena, y ese envase lleno va al poseedor final, que es el que genera y generaba el residuo de envase, y luego posteriormente iba a un gestor. Pues nosotros vamos a mantener esa gestión actual como únicamente el productor del producto tendrá que adherirse a ese Scrap para el cumplimiento legal de esta obligación, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo va a ir el flujo de información para explicarles cómo, flujo de información, monetario, para que ustedes entiendan un poco cómo vamos a mantener lo que decimos de mantener la gestión actual existente. El fabricante del envase se lo suministrará al productor, el productor al poseedor y el poseedor al gestor. La única diferencia, el flujo va a ser el mismo, el flujo del material va a ser el mismo. La única diferencia es que el productor del producto, que tiene la RAP, va a tener que dar una información al Scrap de los envases que se ponen en el mercado, ¿vale? Con esos envases que se ponen en el mercado, los poseedores tendrán que dar, a ver, finales del residuo, tendrán que dar información al Scrap de qué cantidad es la que están gestionando. ¿Para qué? Para que luego el Scrap pueda a las administraciones públicas demostrar los porcentajes de recuperación, reciclaje, etc. Y por último, los gestores tendrán que dar información de los destinos finales de esos residuos a la hora de poder ratificar las toneladas recicladas y los tratamientos finales. Así que el flujo del material sigue siendo el mismo, solo va a haber una modificación en el flujo de la información y una modificación también, bueno, este es el flujo del material, perdonadme, fabricantes, productores, poseedores, gestores, no va a haber ninguna interacción, a no ser que, por supuesto, un Scrap tiene que asegurar la universalidad de la recogida. Si hay cualquier poseedor final que tiene un residuo de envase suyo y nos llama, tenemos que ir a buscarlo, iremos a buscarlo a través de los gestores que tenemos autorizados, pero en principio, si ustedes tienen un gestor autorizado, el flujo del material seguirá siendo el mismo. ¿Cuál sería el flujo monetario, financiero? Pues que los productores de productos, que son los que están obligados a cubrir con la RAP, sean los que paguen al Scrap por esa puesta en el mercado de los envases, que luego ese dinero, esos incentivos caerán sobre los poseedores finales. ¿Para qué? Para fomentar la gestión de estos residuos. Cierto es que hay un artículo de esta legislación que permite a los fabricantes de envases, y no sé si alguno de ustedes son fabricantes de envases, que esta responsabilidad ampliada del productor, que recae de manera obligatoria a día de hoy en el envasador, suba aguas arriba, suba al fabricante. Y puede ser que usted, fabricante, quiera asumir esa responsabilidad ampliada del productor por su cliente. Bueno, si ustedes están en este caso, pues le insto a que me manden un email y veremos cuál es la mejor forma de hacerlo para que esto sea para usted una ventaja competitiva a la hora de poder vender sus envases. En resumen, y por ponerlo todo junto, realmente el material, ustedes ven que va a continuar su flujo anterior y lo único que va a haber va a ser una diferencia en la toma de información y en el flujo financiero a la hora del cumplimiento de todos los objetivos y de la responsabilidad ampliada del productor, que es lo que marca la legislación. Bueno, lo que decía un poco anteriormente de los fabricantes, el artículo que les favorece a ustedes para que sea el fabricante del envase el cual asuma de manera voluntaria la responsabilidad ampliada del productor es el 41.3. Si ustedes son fabricantes y quieren hacer el cumplimiento de este artículo, pues pónganse en contacto. O si ustedes son envasadores y quieren fomentar que sus fabricantes de envases se adhieran a este artículo,
pues igual les digo que se pongan en contacto y les explicaré cómo pueden hacerlo. También hay otro artículo que es muy importante en esta legislación, que es el que se va a basar el Scrap de Implica, que es el artículo 42.5, que es que dice que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor podrán celebrar acuerdos con los poseedores finales de los residuos de envases, de forma que sean estos los que asuman en nombre de los productores la responsabilidad de la organización y la gestión de los residuos. ¿Qué significa esto? Que aunque la responsabilidad ampliada del productor es cosa del productor del producto y que se adhiere a un scrap, luego el poseedor final tiene potestad de definir a dónde van sus envases, con lo cual el scrap puede crear acuerdos voluntarios con los poseedores finales para gestionar los residuos de envases y esa es la forma de que el poseedor final pueda continuar con su gestor actual gracias a estos acuerdos voluntarios. Bueno, hemos hablado todo el rato de los scraps, entonces implica un scrap, por supuesto, si ustedes quieren cumplir de manera colectiva con la responsabilidad ampliada del productor, esta implica, pero puede ser que ustedes quieran cumplir con la responsabilidad de manera individual y a lo mejor se puede preguntar, ¿por qué voy a querer? Bueno, pues si ustedes tienen un sistema de devolución y retorno individual, es decir, usted pone unos IBCs en el mercado, esos IBCs tienen un circuito cerrado, la trazabilidad asegurada, una recuperación, y usted no quiere que esos IBCs salgan de sus manos y salgan de su dominio, lo que tiene que hacer es crear un SIRAP. Y un SIRAP es una figura diferente al scrap que ustedes deberían de solicitar su comunicación previa a la administración competente. Entonces, para hacer este proyecto, esta consultoría, que sepan ustedes que desde la propia Confecoy podemos prestarle este servicio de creación de un SIRAP, para que vean que todos los ámbitos de este Real Decreto están cubiertos por Confecoy y que el único ámbito que quedaba descubierto, que es la parte del scrap, porque Confecoy no es un scrap, la vamos a dar solución a través del scrap de Implica. Bueno, entonces, es importante, les he dicho al principio que todos estos objetivos que marcaba el Real Decreto ponía un se debería, se intentaría, ¿vale? Pero viene un reglamento llamando a la puerta desde Europa, que en un par de años estará en vigor, con lo cual nosotros, el scrap de Implica ha tenido en cuenta no solamente la legislación actual existente, que es la Ley 7 y el Real Decreto 1055, sino que también va a tener en cuenta todas las obligaciones legales que va a marcar este nuevo reglamento y estaremos súper atentos de lo que va marcando. Cuando diseñamos todo esto, en el fondo, al final, efectivamente, nosotros no somos una empresa, somos una entidad sin ánimo de lucro, pero siempre hay que ver las necesidades que ustedes tienen para poderles dar solución. Entonces, cuando creamos las diferentes empresas que podríamos ayudar, que son envasadores, fabricantes, poseedores finales o gestores, vimos qué expectativas tenían ustedes, qué es lo que pretendían de un scrap, ¿para qué? Pues para ayudarles. ¿Qué es lo que quiere un envasador? ¿Ustedes qué quieren? Cumplir la ley al menor coste posible, en el fondo. Con lo cual nosotros, gracias a lo que vamos a hacer en las tarifas ecomoduladas, vamos a garantizar que las contribuciones que ustedes van a dar al scrap van a ser las que cubran única y exclusivamente los costes que a ustedes les toca asumir por ley, no los costes extras. Yo siempre digo, a lo mejor es un poco cotidiano, que ustedes no van a pagar toda la fiesta, ustedes van a pagar solamente la parte de la gestión eficiente. Fabricantes de envases, gracias a este artículo, pueden tener una oportunidad de dar valor añadido a sus envases que venden a través de asumir esa RAP. O sea, nosotros le ofrecemos un escenario para poder cubrirlo. Si usted es un poseedor final, muchos de ustedes tienen esa doble figura, ¿no? Son envasadores y son poseedores finales de los envases de las materias primas. Pues por esa parte ustedes no quieren que les toque su gestión actual existente. Ustedes tienen su gestor, que están correctos. Entonces, lo único que quieren es cumplir la ley, ¿vale? Incluso les den incentivos porque se supone que el envasador es su materia prima, ha pagado un scrap para el cumplimiento legal de todo esto y la recogida de los residuos. Y si ustedes aquí son un gestor, pueden tener miedo de, ¿y si los scraps entran como un elefante por una cacharrería y deciden fiscalizar, deciden quedarse con el residuo y deciden dárselo a un concurso a solo 2 o 3 gestores? Pues que sepan que con nuestros scrap eso no va a ocurrir. Todos los gestores que estén autorizados, por supuesto, tendrán cabida dentro del scrap. De hecho, el hecho para que un gestor esté dentro del scrap no tiene ningún coste. Habrá un listado de gestores para que ustedes puedan mantener, si son envasadores, la gestión actual existente con todos los gestores que están autorizados. Para todo esto hemos creado un email, un punto de información. Este punto es para empresas externas que aún no están dadas de alta con Implica. Para las que están dadas de altas con Implica tienen un número de teléfono directo para ayudarles, pero el correo electrónico es el info@confecoy.com. Bueno, una vez que ya les he explicado un poco en qué consiste el proyecto, cuáles son nuestros pilares y nuestras ideas, yo supongo
que ustedes quieran saber pues, cuál es la solidez de este proyecto, el equipo, cómo vamos a trabajar y, bueno, pues que es la típica pregunta de ¿esto es un proyecto? ¿Saldrá o no saldrá? No hay lugar de que va a salir. Tenemos ya más de 200 empresas adheridas a nuestro proyecto de todos los sectores que han visto ustedes anteriormente. Las comunidades autónomas a día de hoy en las que están las empresas son las que veis. Si separamos entre envases industriales y comerciales, realmente el 70% es industrial y el 30% es comercial. Si separamos por sectores, un poco lo que les he contado, sí que el sector pinturas, tintas es nuestro sector mayoritario, seguidos por detergentes o productos químicos, materiales de construcción, cosmética, fabricación de envases y juguetes, ¿vale? Son nuestros sectores. Si nos vamos un poco a los materiales adheridos a nivel general, podemos decir que el plástico es el mayoritario, madera, papel y cartón y acero. Y si nos metemos en tipologías ya más exhaustivas, por supuesto que esto es mucho ampliable, estos son ejemplos, ¿vale? Podemos decir que los envases reutilizables que se están poniendo en el mercado como reutilizables, en su gran mayoría son de plástico, ya sea palets, IBCs o bidones, y que a día de hoy solamente el 7% son de acero, con lo cual creemos que tenemos un terreno muy grande para avanzar por este tema. Este SDR, como hemos dicho, para los envases reutilizables es obligatorio para cualquier envase. Pueden llevar o no pueden llevar fianza y es responsabilidad tanto o del productor del producto, del envasador, o de una figura que ahí se lo dejo, que es el prestador del servicio. Es decir, puede ser que exista un prestador del servicio el cual asuma esta responsabilidad a emplear al productor. Y, como les he dicho antes, todos los sistemas de devolución y retorno deben de estar bajo el paraguas de un scrap o del paraguas de un SIRAP en función de lo que ustedes necesiten. Cuando hablamos de envases de un solo uso, estas son las tipologías que tenemos, ¿vale? Madera, plástico, cartón, efectivamente hay muchos palets y con los palets yo creo que poco a poco tendrá que haber alguna solución innovadora para hacerlos reutilizables, ya que como todos, nosotros reusamos palets, todos, de unos en otros, con lo cual lo que hay que hacer es organizar esta práctica actual que es buena y es viable, de hecho va a favor de la economía circular para que todo sea totalmente bajo la ley. Bueno, ¿y quiénes nos acompañan? ¿Quién es el equipo? Bueno, pues aparte del equipo interno que tiene la propia Confecoy implica, nosotros hemos subcontratado a empresas que nos van a ayudar en el proyecto. En la parte jurídica está Andersen, hemos terminado ya esta primera fase en la cual ya hemos creado la asociación, ya estamos desarrollando los convenios y contratos. Hemos contratado en la parte operativa a Sintac en la parte de proyectos de economía circular, que tiene mucha experiencia en relación a scraps y SIRAPs. Ya efectivamente hemos pasado a la fase 1 y nos encontramos en la fase 2 que estamos haciendo la solicitud de autorización, como les he dicho, que entrará en septiembre-octubre. Y en la parte informática es súper importante porque si no hay trazabilidad y no hay cumplimiento de objetivos no vamos a ningún lado. Hemos contratado a una empresa muy especializada en responsabilidad ampliada del productor y estamos ya, hemos hecho una consultoría inicial para el desarrollo de la plataforma y nos vamos a meter después de septiembre en la fase 2. El programa informático, por si acaso tenía cualquier duda, es un programa informático que, por supuesto, asegura la confidencialidad de la información individual de las empresas, pero es un programa informático que a todos ustedes le va a dar una interfaz a todos los adheridos para saber el cumplimiento de objetivos, cómo estamos, cómo dejamos de estar, de tal manera que todos ustedes sean partícipes del cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo nos vamos a organizar internamente? Es decir, bueno, ¿para qué me queréis? Tal. Pues nosotros queremos que ustedes nos den información, no solamente queremos sus aportaciones económicas, que son importantes, sino necesitamos su información. ¿Por qué? Porque con estas comisiones financieras de operacionalidad y circularidad, ustedes nos van a decir qué envases ponen en el mercado, cómo lo hacen, cómo lo dejan de hacer. Si ustedes están teniendo alguna tipología diferente, estamos visitándoles in situ para ver lo que hacen y de tal manera que esa solicitud de autorización recoja todo lo que tienen que recoger para que todo lo que ustedes hacen esté incluido y poder mantener el principio de voy a mantener la gestión actual existente. Todas estas comisiones que estarán integradas por envasadores se van a coordinar con el equipo promotor, que el equipo promotor es el equipo de Confecoy más todas las subcontratas de jurídico, comercial, técnico y comunicación. Y entre todos nosotros llevaremos a cabo a buen puerto todo este proyecto que, como les he dicho un poco antes, hay obligación de presentar la solicitud antes de finales del 23 para estar plenamente operativos a finales del 24, ¿vale? Esto es un poco un listado de todo lo que tenemos que hacer y por dónde estamos, ¿vale? Efectivamente ya hemos pasado toda la parte de gobernanza, estatutos, hemos constituido, como les he dicho, y ahora nos encontramos en la parte de solicitud. Ahora se preguntarán, fenomenal, me acabas de contar las obligaciones, me acabas de decir que tengo que cumplir las RAPs con un scrap, sé que hay varios scraps, ¿y por qué os tengo que elegir a vosotros y no a otros? ¿Por qué
Primeramente tenéis que elegir un scrap que se acople a vuestra tipología de envases, que sean comerciales, domésticos, ¿vale? Lo siguiente es, nuestros pilares son los que les he dicho, asistencia personalizada. Estamos uno por uno con nuestros clientes, viendo sus tipologías, analizando sus dudas. Tenemos 25 años y ya salimos en el año 97 para hacer esto, con lo cual más experiencia que nosotros no tiene nadie. Vamos a respetar de verdad la gestión actual existente y hay una transparencia total en todos los pasos que damos a todas las empresas. ¿Por qué? Porque un scrap está constituido por los envasadores, son los envasadores los que deciden qué se va a hacer con sus envases. Me estás diciendo, Laura, que tengo hasta finales del 24, hasta que tú te constituyas para adherirme. Sí, efectivamente, podrías adherirte a finales del 24, pero ya te digo que económicamente va a ser lo mismo que te adhieres a finales del 24 ahora, y en cambio que si te adhieres desde el principio, podrás contar con toda nuestra ayuda en el cumplimiento legal del resto de requisitos. Aparte, tendremos en cuenta desde el principio tu tipología de envases, os uniréis a una iniciativa que va a estar vuestra competencia, proveedores, y puede ser que salgan alternativas de trabajo en las cuales deberíais de participar. Vais a estar con un equipo con gran cantidad de conocimientos, participaréis, y yo creo que es importante en el diseño del modelo de gestión futuro de la gestión de envases española, y muchos os preguntáis lo mismo de ¿y cuánto va a ser lo que me vas a costar en un futuro los envases? Bueno, pues estamos diseñando esas tarifas, si estáis dentro, contribuiréis al cálculo de las mismas. Os proporcionaremos cobertura legal, estamos todos los días preguntando al Ministerio sobre cosas que vosotros no queréis preguntar directamente por tema de anonimato y las preguntamos por vosotros, y os diremos si estáis al día, incluso anticiparos a todas las novedades legales que van saliendo. Todos los servicios que ofrece e implica para el cumplimiento de este Real Decreto son los que aparecen en esta transparencia. ¿Te tienes que inscribir? Te hago una guía y te doy una línea. ¿Tienes que hacer una responsabilidad ampliada del productor de manera individual? Te ayuda a cumplir con el SIRAP o hacerlo. ¿Tienes que hacer un scrap? Para eso te implica. ¿Tienes que hacer las declaraciones? Igual, hacemos una guía, workshop, línea de atención. ¿Tienes que cumplir los objetivos? Pues a través de su plataforma electrónica veremos el cumplimiento de los objetivos. ¿Hay que hacer planes empresariales de prevención? Los van a estar incluidos. ¿Queréis ver temas de reutilizables? Hay políticas para todo el tema del sistema de devolución y retorno. Y, por supuesto, todo tiene una línea de atención que les proporcionaremos una cobertura legal, información. Entonces, todo esto no solamente es yo tengo que cumplir la ley y meterme en un scrap y se acabó y pago un dinero, sino que ese dinero que estás pagando estás haciéndolo para todos estos servicios que estamos ofreciendo. ¿Quién puede adherirse a día de hoy al proyecto? Los productores de producto, por supuesto, los envasadores, los fabricantes también, porque la gran mayoría de los fabricantes también son envasadores, pero porque quieran aprovechar la ventaja competitiva que supone asumir la RAP como por el envasador, y los gestores que quieren contribuir al diseño de la operativa. ¿Y cómo hacerlo? Pues mandáis, de todas maneras, lo he dicho al principio, pero vuelvo a repetir, os vamos a mandar la presentación, os vamos a mandar el enlace del vídeo de YouTube y os voy a mandar el protocolo de adhesión, porque en el caso de que estéis interesados, directamente con rellenar el protocolo de adhesión podéis adheriros. En el propio protocolo de adhesión vais a ver cuáles son las cuotas de adhesión. Las cuotas de adhesión es una cuota inicial de inscripción más otra cuota de participación en el proyecto. La primera es individual por empresa, la otra dependerá de las toneladas que pongas en el mercado. Vais a ver un escalado. De todas maneras, si tenéis dudas, consultármelos. Una vez que os adhiráis, vais a recibir un certificado de adhesión, empezarás a formar parte de las comisiones. Te mandaremos, yo hago un paquete de bienvenida con toda la información que han recibido las empresas de manera anterior para que vosotros estéis en el mismo nivel, y aparecerás en el listado de empresas adheridas en el anexo de solicitud para que el Ministerio compruebe que sois una empresa comprometida y que ya estáis cumpliendo con la legislación. Bueno, hasta aquí mi charla. Os doy las gracias. Únicamente que sepáis que la web nuestra es somosimplica.com, que tenemos LinkedIn, que es Implica, y que ahí estamos poniendo todas las novedades legales y creo que o nuevas webinars que hacemos o eventos para que ustedes puedan estar al día, y agradecerles el tiempo que llevamos aquí. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Supongo que habrá alguna ya y voy a ir intentando resolverlas por orden de llegada, y bueno, estaremos aquí hasta más o menos la 1, siga, ¿vale? Voy a ir por el principio, ya veo que hay unas cuantas y vamos a intentar resolverlas. Buenos días. ¿A partir de cuándo tenemos que indicar el número de envasadores en nuestras facturas y cuándo es obligatorio? Ya es obligatorio. Entonces, desde el momento en que tengas ese número, tienes que ponerlo, indicarlo en facturas y albaranes. Así es como se ha determinado, porque la ley pone factura y otros documentos, pero con que pongáis
facturas y albaranes sería suficiente. Vale. Otra pregunta. ¿El número de envasador tiene que aparecer en todas las facturas, en albaranes también, en algún sitio más? Como acabo de comentar, es en albaranes y facturas. Efectivamente, no especifica exactamente si en algún sitio más. Hemos acordado entre todos albaranes y facturas. Si llega algún cliente y os exige que esté en algún otro documento, pues estos son demandas de clientes. Pero entre todo el sector se ha acordado que es albaranes y facturas. Si son productores internacionales y nosotros los declaramos por ser quienes los ponemos a la venta en España, ¿en qué factura debemos añadir la información? En la factura que ustedes venden ese producto. Claro, efectivamente, si son materias primas envasadas que llegan a su instalación y ustedes las consumen, no aparecerá en ningún lugar el número de envasador, porque ustedes la están consumiendo en su propia instalación. Eso sería en el caso de que ustedes compren del extranjero para distribuir en España, y ahí sí que debería aparecer la factura de venta. Buenos días. Si nos declaramos únicamente a la fabricación de envases, ¿seríamos considerados productores de producto? Entiendo que no, ya que si no envasamos ni adquirimos productos envasados. Por tanto, no tendríamos las obligaciones de los productores de producto y este Real Decreto no nos afecta. Te comento, Ismael, si tú fabricas GRGs o IBCs y los suministras tal cual en un camión, efectivamente no pones ningún envase en el mercado. Pero si tú fabricas bidones y esos bidones van encima de un pared, van flejados, o si tú fabricas latas y esas latas van dentro de un envase, para ti el envase, lo que tú fabricas, el bidón o la lata, es tu producto. Hay que ver en qué envasas tu producto para ponerlo en el mercado. Si no utilizas nada, por supuesto, no te aplica este Real Decreto. Pero si en cambio utilizas esas cajas, esos palets, esos fil para poder distribuir estos productos, pues sí que te aplica este Real Decreto. Nuestros productos son máquinas que normalmente vendemos a constructoras para su instalación en obras civiles. Los envases que utilizamos son palets, film, cajas de cartón con tornillería, etc. Se consideran envases comerciales industriales. Maquinaria para constructoras, la constructora es una industria, con lo cual se considera industrial, ¿vale? Y son envases y embalajes que ustedes ponen en el mercado. Tengo un número de registro como productor de envases que empieza por el REGAE. ¿Dónde puedo sacar el número del productor? Lo que empieza por REGAE no es su número, es como el número de registro que le da el ministerio, como el número de solicitud que le está dando el ministerio, ¿vale? El número es el que yo les he dicho. Si ustedes no lo tienen porque no copiaron el pop-up, ustedes se pueden meter, como ha dicho Sandra, en el área de mis solicitudes y poder revisarla. Si por un casual no aparece, ¿vale? Yo les insto a que se metan en la declaración, porque una vez que se dan a la declaración, si ustedes están dados de alta correctamente, les aparecerá su número de envasador y a partir de ahí harán la declaración. Si por un casual ahí ya ustedes no aparecen, es que no se han dado de alta correctamente y tendrían que volver a hacerlo, ¿vale? ¿Por qué ha pasado? Le digo todo esto por basado un poco en la experiencia. Si una empresa distribuidora que le aplica la normal, supongo que es la declaración, porque solo importa, entonces tiene que hacer la declaración simplificada. ¿Qué diferencia hay entre la ordinaria y la simplificada? La diferencia es que en la declaración ordinaria te piden que discrimines cada envase por primario, secundario y terciario. En cambio, en la ordinaria no hace falta discriminarlo. Los pones todos como otros envases. ¿Productos envasados y puestos en el mercado incluye lo que se exporta fuera del mercado español? No. Todo lo que va fuera no hay que incluirlo, es solamente lo que se queda en el Estado español. Los palets de envases reutilizables, no sé muy bien a qué te refieres con la pregunta. Si te refieres a que si los palets son reutilizables, pues los palets serán reutilizables siempre y cuando el envasador los haya puesto de tal manera como reutilizables y estén dentro de un sistema de depósito, producción y retorno. Si no, serán de un solo uso. Si la pregunta es que si los palets también son envases, efectivamente los palets son embalajes y tenéis que declararlos. Envases reutilizables. Nosotros trabajamos con una empresa a la que alquilamos los palets. Nosotros pagamos y la empresa los recoge a nuestros clientes. Perfecto. Ustedes lo que están haciendo es alquilar los palets a un prestador de servicios que les he comentado antes. Con lo cual, en este caso, es ese prestador del servicio el que va a cumplir con esta responsabilidad ampliada y ustedes no tendrían que hacer nada, ¿vale? Son ellos los que se dan de alta, los que notifican los palets, etc, etc. Por eso los pools de palets, y yo creo que será el futuro de todos los palets, es lo que hay que ir haciendo. Una empresa que pone en el mercado productos que no envasa, pero que sí compra la etiqueta y la caja, ¿qué declara? No compra la materia prima, no compra el envase ni lo envasa, pero sí lo vende y lo pone en el mercado. A ver, claro, efectivamente, tú por un lado puedes comprar
litros de pintura, tú por un lado puedes comprar envases y tú ser la empresa que coge un envase y lo llena. Hola, ¿me estáis escuchando ahora? Sí, yo sí, al menos. Perfecto, He vale. admitido bastante Mira, gente, ahora así que yo creo ya que ya... es como que se ha ido la llamada, ¿no? Sí, se ha cortado la llamada Ah, entera. sí, se ha cortado, no sé por qué, pero se ha cortado la llamada entera. Espero que continúe, Somos, perdona. o sea, Laura no para de admitir gente, somos ahora 86. Vale, perfecto. No, a mí también me ha echado directamente de la llamada. Ujú. Vale, no sé, cosas del directo. Hoy está pasando cosas raras, me han pasado con varios sistemas, el Teams y demás. Perdonadme, bueno, espero que estén las preguntas, pues no están. Somos... A ver. Sí, se han conservado. No, no se han conservado todos, pero los tengo yo. Entonces, si quieres, te los Sí, mando pues en un segundito. lémelas Ah, y yo le vale, vale, contesto. vale, vale. Y continuamos así. Vale, estábamos con Vanessa Ramírez, una empresa que no pone en el mercado productos que no envasa, pero sí que compra la etiqueta y la caja, que declara, no compra materia prima, no compra el envase ni lo envasa, pero sí lo vende y Vale, lo pone eso en el mercado. justamente lo que decía. Si ustedes son una empresa que compran pintura y compran envases, ustedes lo envasan y lo envasan bajo su marca, pues efectivamente ustedes serán los envasadores. En cambio, si ustedes hacen envasado a terceros, ¿a qué me refiero con el envasado a terceros? ¿Vale? Me refiero a que ustedes envasan porque una empresa de pintura les dice, toma la pintura, toma el envase y dedícate tú a envasar, pero hazlo con mi marca. Pues en ese caso, que lo hacen con su marca, pues en ese caso será envasador el otro. Pero si ustedes lo hacen bajo su marca, ustedes serán los envasadores. Cuenta, dime más. En el caso de Cristina, en el caso de palés de plástico, y no dice nada más. Pues es lo mismo, me da igual el material. Si el pared es de madera o es de plástico, es decir, hay que ver igualmente, hay que declararlo igualmente, y la cuestión es que hay que ver si es reutilizable o no reutilizable. Los envases de los paredes de plástico suelen estar casi todos dentro de sistemas de devolución y retorno, estos de CHEP que se llaman, ¿vale? Y efectivamente son sistemas de devolución y retorno, pero hay que declararlos igualmente, por supuesto. Vale, José María García Pérez. Si una empresa distribuidora pone a la venta envases de un fabricante nacional que sí está inscrito en el registro de productores de producto y de otros fabricantes extranjeros que no lo están, deberá poner diferentes números de productores de producto según el producto que venda en cada factura. Efectivamente. Si usted es un distribuidor y está vendiendo productos de varios envasadores, en las facturas hacia abajo, perdón, tendrán que aparecer todos los envasadores. Y en la parte que usted ha dicho de importar, ojo, que sus exportadores estén dados de alta. Si no, en esa parte usted sí que actuará como productor de producto. Carla. Hola, como consumidores finales de productos que vienen envasados pero que están comprados en un proveedor fuera de España, ¿cuál es la forma de trabajar idónea? Los proveedores de fuera del territorio no tienen info, gestionan a través de las normativas de su país y o dan la callada por respuesta, incluidos el reporte de los datos. ¿Cuál será la posición de los scrap ante esta situación? Vale, a ver, nosotros en el fondo, a ver, en un futuro ya hay una asociación ESPRA, que es una asociación europea a nivel de scrap. Yo entiendo que poco a poco, según las diferentes legislaciones de todos los países se vayan unificando, más o menos todos tendremos que hacer lo mismo, y entonces las empresas extranjeras se informarán y a lo mejor en un futuro se dan de alta o tienen representantes autorizados,
pero yo sé que ahora casi todos los exportadores no están dándose de alta y les está tocando a ustedes hacer todo este servicio, ¿vale? Con lo cual es una carga extra y los esclavos lo que vamos a hacer es facilitar a todas las empresas españolas que se pongan en otros países, facilitar la información de otros países y ya nos están llamando cámaras de comercio alemanas y francesas para darle información a sus envasadores sobre esto, con lo cual efectivamente los scrap están siendo puntos de información a todo el mundo, pero entender que si las propias empresas españolas están perdidas, imaginaros las extranjeras, con lo cual iremos poco a poco entre todos. Lina, buenos días. Somos importadores y distribuidores a los comercios, pero el producto es de uso doméstico. Entiendo que declaramos como doméstico y declaramos como comercial las cajas y los terciarios. ¿Es correcto? Sí, sí, correcto. Es decir, como doméstico el doméstico y la caja que agrupa el doméstico es comercial siempre. Lina, por otro lado, tenemos unos expositores de cartón que le damos a nuestros comercios, clientes, para la puesta en venta de los botes. Cada expositor tiene 66 botes. En la declaración de ventas, en cantidades, entiendo que es una unidad de venta que tiene 66 envases. ¿Es correcto? A ver, si ustedes venden el expositor, efectivamente, y cuando se vacíen los botes, ese expositor se tira, sí que pueden considerarse como envase secundario porque es de agrupación. Si ese expositor se llena de botes y una vez que se venden esos botes se vuelve a llenar otra vez de botes, es decir, que sirve como una especie de merchandising o marketing, yo no lo consideraría envase. Porque va para toda la vida útil. Yo no lo consideraría envase, a no ser que sea que efectivamente cuando se acaba, se va. Hola, Sartiach. ¿Dónde se pueden consultar las notas interpretativas que han ido sacando el Ministerio? En la página web del Ministerio, directamente. Y la única nota interpretativa que ha sacado es la que tiene el diagrama este que os digo, que es para identificar, saber quién es el productor del producto. Pero en la propia página web del Ministerio, en la sección de envases, aparece las notas, aparece una cosa, no sé si saben ustedes, aparece el listado de empresas dadas de alta y ustedes pueden buscar su CIF y saber si ya están dados de alta. Y ustedes y cualquiera de sus clientes, para que sepas que esto es un registro totalmente público, ¿vale? Vale, ha levantado la mano Cola Sartiach, que era el que había hecho la pregunta. Vale, pues Lo si mismo quieres lo podemos complementarla. dar. Sí, además de las notas interpretativas, las preguntas que has dicho que habéis ido pasando al Ministerio, que supongo que os habrá respondido, ¿también se puede tener esa información o no se considera privada y particular? A ver, nosotros lo que hemos ido haciendo, ha habido preguntas particulares de empresas adheridas que las hemos hecho por ellas y las hemos pasado a esa empresa. Siempre que una pregunta ha sido de interés general, la hemos pasado a todos los adheridos, pero es información que estamos manejando dentro de los adheridos del scrap. Yo el que llamo compilatorio o pack de bienvenida es una especie de compilación un poco de eso, ¿no? De guías, preguntas, dudas, qué frase hay que poner, qué frase no hay que poner, cómo debo de comunicarme con mis clientes, cómo debo de comunicarme con mis proveedores. Y yo luego toda duda que vosotros hacéis, que veo que es de interés común, la paso a todos. Pero sí que esto es de interno, no sé si interno para adheridos. ¿Vale? No hay, el Ministerio no tiene, no sé si ha sacado, creo que no ha sacado un listado de fax todavía. A lo mejor lo sacará en un futuro, pero pública del Ministerio no hay. Vale. Patricia, el número de registro NV 2023 / solo se puede ver en la pantalla del ordenador cuando te das de alta. Hemos dicho que se ve en el pop-up que sale, se puede ver en mis solicitudes y se puede ver cuando haces la declaración. Son los 3 lugares donde puedes verla. Y ahora os he dicho que hay un listado de Excel. De hecho, si seguís el LinkedIn de Implica, lo hemos puesto. Hemos puesto un post que dice, ¿usted sabe si está de alta como envasador? Acceda y compruebe si está hecho. Entonces ahí es un Excel, no tiene más. Accedéis, ponéis el CIF y veis si estáis dados de alta. Encarna Escalero. Y si no se ha anotado el número de registro, en el justificante de registro no aparece. Lo mismo. Efectivamente. Vale. Vanessa Ramírez. ¿Quién es el responsable del film estirable? ¿El que me lo vende o mi empresa que lo utiliza para embalar los palets? Tú que lo utilizas para embalar, porque esta obligación es del envasador. A no ser que convenzcas a... Perdóname, a no ser que convenzcas a tu fabricante del film para que asuma la RAP por ti, pero eso es voluntario. Obligatorio por la ley es a ti, que eres el envasador. Miquel Moja. Patricia, Encarna, a mí me dijeron, apúntalo cuando te salga de la ventana porque no vas a poder consultarlo. A ver,
Apúntalo porque hay veces que luego se va. Entonces, claro, porque luego era más difícil, pero se supone, si la forma mejor de comprobar que estás dado de alta es meterte en la declaración y que te deje hacerla, ¿vale? Porque si no te da error, te dice, si tú quieres pinchar en la declaración, te aparece el número de envasador. Si no estás, te dice, usted no puede hacer la declaración porque no está dado de alta. Y por desgracia, les digo que está apareciendo en algunas personas, con lo cual, antes de utilizar ese número que ustedes cogieron en el pop-up y ponerlo a valores y facturas como un loco, métase en la declaración, ya que pueden meterse muchas veces, ya que se puede guardar, se puede hacer borradores, se puede lo que ustedes quieran, se meten y lo comprueban. Vale. Julia Bosch, para envases reutilizables, ¿cuándo debemos empezar con el SDDR? A ver, toda esta legislación existe desde hace de diciembre, pero hay una especie de periodo transitorio hasta el 1 de enero del 25, ¿vale? Es como que hasta el 1 de enero del 25 sigue en vigor lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Pues que los envases industriales y comerciales los gestionaba el poseedor final, que los SDR estaban autorizados por su comunidad autónoma, con lo cual sigan hasta eso. Es 1 de enero del 25 en el cual los SIRAPs y los SCRAPs estarán en vigor, entonces su SDR tendrá que estar dentro de ese SIRAP o dentro de ese SCRAP. Vale. Ana Alcaraz, ¿envases de transporte es un palet de madera? Sí, efectivamente. Cristina, ¿podéis volver a explicar la diferencia entre envase primario y secundario? Sí, envase primario es el que es una unidad de venta. Pues el bote de pintura, la lata de patatas fritas, la caja, puede ser una caja de cartón en el caso de que ustedes metan folletos. Imagínate que usted es una imprenta y usted hace folletos, la mete dentro de una caja de cartón, pues esa caja de cartón es lo que sirve para vender una unidad de venta. Una unidad de venta, ¿vale? ¿Qué es lo que es el envase secundario? Es lo que sirve para unir diferentes unidades de venta, ¿vale? En un doméstico, por ejemplo, las anillas de las latas de Coca-Cola son envases secundarios, las cajas de packing divisibles pueden ser envases secundarios, o las cajas de cartón que llevan varias latas son envases secundarios, ¿vale? Y terceros serían los de transporte. Primarios, una unidad de venta, secundarios, unen diferentes unidades de venta. Eso sería un poco la definición en general. De todas maneras, si tienes dudas con tu caso particular, mándame un correo mi mail directo es confecoy@confecoy.com y os ayudamos sin ningún problema. Vale, Ana Alcaraz, ¿el palet de madera es un envase reutilizable? La respuesta es depende de si lo has puesto en el mercado a través del SDR o no. Si es que no, no es reutilizable, es de un solo uso, aunque voy a introducir en vuestro vocabulario una nueva palabra, aunque lo reuses. Reusar no es reutilizar. Mónica Vascón, ¿la declaración de envases desde dónde se realiza? ¿Desde el mismo sitio web del Ministerio? ¿Podéis explicar los pasos para hacer esta declaración obligatoria a partir del 31 del 07? No es a partir, es antes de, ¿vale? Eso es importante, por favor. Y efectivamente es un procedimiento del Ministerio. En la presentación de hoy tenéis el enlace al procedimiento y lo que sé es que los pasos uno a uno, la explicación, los vídeos, el workshop, es solo para adheridos. Pues, si estáis decididos a adheriros, os insto a que lo hagáis cuanto antes y en cuanto lo hagáis, pues recibiréis esa guía, esa línea y os ayudaremos. Hola Sartiat, en el caso de un IBC que consta de plástico, metal y madera, ¿qué material se declara? ¿Se pueden separar destruyendo el envase? ¿Se declara la cantidad de cada material o solo el mayoritario de mayor peso? Por la experiencia que hemos ido haciendo, al principio estábamos aconsejando que pusierais el de mayor peso, ¿vale? Pero realmente la declaración permite la separación por materiales. De hecho, uno de los tips que os voy a dar de la declaración es que hay que abrir solamente una vez cada cosa. ¿A qué me refiero? Primero hay que poner bebidas o no bebidas, después industriales, después primario y por debajo del primario todos los materiales. Papel, cartón, plástico, poniendo las cantidades totales de todos, aunque mezcléis tipologías de envases. Con lo cual, en el caso de mejoraros un envase primario, un IBC, habría que poner no bebida, industrial, un solo uso, por ejemplo, primario, plástico, la burbuja, metal, el armazón, madera, el palet. ¿Vale? Entonces habría que poner los materiales diferenciados. Pero así como os he dicho, si no hacéis el orden que os he dicho, os darán errores. ¿Vale? Fernando García proporciona el link para el registro del Ministerio. Juan, ¿se sabe a cuánto ascenderán las sanciones en caso de no presentar la declaración en plazo? Sí, sabemos la primera idea que nos ha dado el Ministerio. Le hemos mandado un escrito al Ministerio y le hemos dicho qué pasaba, si se podía presentar fuera de plazo una declaración porque alguien no tuviera los datos o demás. Nos han dicho que no, que el procedimiento se cierra a las 12 de la noche del 31 de
de julio. Esa es la información que nos han dado. Y nos han dicho que a todos los que tienen determinados como productores de producto, como envasadores, se hayan dado de alta o no, si no se han dado de alta les van a mandar una multa de 900 euros y si no han hecho la declaración, otros 900 euros. Esa va a ser la sanción que dicen que van a hacer. Alberto Vaquerizo, como productor tengo que pagar por los envases que pongo en el mercado, pero a su vez soy poseedor y gestiono residuos de envases. ¿Tengo que seguir pagando también el gestor de residuos? No está muy claro. Tendrás que seguir pagando al gestor de residuos, pero después el scrap de tu proveedor, el que estés los envases de tu proveedor, te abonará a ti el coste de esa gestión eficiente. No todo el coste, porque habrá parte que dependa de tu contaminación, pero sí que el coste que depende de la parte del envasador. Con lo cual, aunque tú pagues a tu gestor por ser poseedor final, al igual que tus clientes pagarán a sus gestores por ser poseedor final de tus envases, habrá parte de ese importe que será esa bonificación o esa contribución a la gestión del residuo. Colas Artiat. Aunque no haya aún tarifas, ¿qué materiales serán más caros al pagar el scrap? Por ejemplo, HDPE o PP para elegir un envase. O sea, plástico o madera al elegir hasta ahí no hemos llegado. Lo que sí que es cierto, y es lo único que os puedo informar, es que se va a penalizar y a fomentar los tratamientos por la jerarquía de gestión de residuos. Es decir, la reutilización muchas veces es más cara que la retirada en vertedero, pero con estas tarifas vamos a hacer que la reutilización sea más barata que el vertedero, ¿vale? Entonces vamos a intentar fomentar la jerarquía de los residuos para que se reutilice, que esa es la intención de todo esto. Efectivamente, también los objetivos de esa legislación imponen porcentajes de material material reciclado dentro de la concepción del envase, lo cual también la gestión de residuos de envases con mayor porcentaje de reciclado también será más económica que los que no tengan. Entonces, vamos a intentar premiar con esas tarifas acomodadas las prácticas que marca el Real Decreto, pero no te puedo decir cuál va a ser más caro y cuál más barato. A ver, si tú a día de hoy estás gestionando residuos de envases de esos materiales, el que sea más caro en el fondo será más caro y el más barato, siempre y cuando haya igualdad de tratamientos. Y yo no he anotado más preguntas antes de que se cortara. Vale, hay más aquí, pero tienen la mano levantada Fernando García. Si quieres, Fernando, abre el micro. No, simplemente que yo he hecho la inscripción ahora mientras que estábamos hablando. Ah, qué bien. Y en el formulario de registro aparece el número. El formulario, en el PDF de inscripción que aparece ahí a mitad del documento, a la derecha aparece el número de envase, ¿vale? Lo digo pues yo me he vuelto loco buscándolo en el fichero HTML y tal igual, que también aparecía, pero un poco kafkiano el tema. Pero que ahí está, lo digo por si alguien no lo copia de la ventana. Sí, efectivamente luego aparece en el PDF, pero hay gente que no sé por qué no lo hizo correcto y aunque les apareció el pop-up, luego se desapareció la inscripción. Vale. Pues todo es posible, como yo digo. Muchas gracias, Fernando. Gracias. A levantar la mano si queréis, José María. Sé que hay más preguntas en el chat de ahora. Sandra, ¿esas las has llegado a leer? Creo que no, ¿no? Bueno. José María, esas no. Esas no las he leído. Abre el micro, José María, y... Sí. Hola, buenos días. Yo he hecho una pregunta respecto a las empresas de distribución que ponen en el mercado tanto productos nacionales de empresas que sí que están dadas de alta en este registro de productores de producto, como empresas extranjeras que no lo están. Y me habéis dicho que en la factura ha de aparecer el número de registro dependiendo del producto que estemos poniendo a la venta. Y en el caso de la declaración anual de envases, de, por ejemplo, los productos de 2021, si no sabemos si la empresa extranjera se va a dar de alta o no, ¿qué hacemos? ¿Hacemos nosotros la declaración de estos productos? A ver, si tú fueras un distribuidor español, bueno, tú eres un distribuidor español, perdón, si solamente proporcionaras productos españoles, distribuyeras, todos los productos que distribuyeras estarían dados de alta. Con lo cual, tu única obligación en este Real Decreto sería poner en la factura el número de envasador de tus fabricantes. Y ellos harían sus declaraciones. Vale. Como tú estás distribuyendo un producto extranjero y me estás diciendo que puede ser que ese fabricante extranjero no esté dado de alta, se supone que eres tú el que lo pones en el mercado la primera vez y si tu proveedor extranjero no se da de alta, tendrías que darte de alta tú por él. Con lo cual, tú asumirías las obligaciones de productor de producto para esos envases extranjeros, por llamarlos de alguna manera.
Y como ya hemos quedado que es envasado extranjero no está dado de alta, también asumirías la obligación de hacer la declaración y también la de darte de alta en un scrap por esos envases. Entonces, por los españoles nada, solamente la facturita. En cambio, por los extranjeros, si tú los pones en el mercado, tendrías que asumir todos, ¿vale? Claro. Todas las obligaciones. Mi pregunta es sobre todo para esta primera declaración del año de los envases 21. del año 2021, en el caso de que, por ejemplo, no sabemos si estos distribuidores se van a dar Yo lo de haría, yo lo haría. Vale. Yo lo haría, pero tendrás que darte. Yo lo haría. De hecho, Sí, nos puedes. estamos ya. No, y puede ser, vamos a hacer un ejemplo. Tú imagínate que dentro de 3 años se da de cuenta a tu distribuidor internacional de que es una ventaja darse de alta. Entonces, dentro de 3 años ya tiene un representante autorizado y se da de alta y tú ya dejas de notificar esto, porque ya lo hace él por ti. Entonces, puede ser que durante el tiempo todo esto vaya evolucionando. Claro está. Vale, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Creo que voy a darle Hay 2 personas más con la mano levantada y con esto acabaremos. Lina Montoya, abre el micro. Hola Laura, buenas tardes a todos. Hola. Mira, justo a tenor de lo que estaba comentando la otra persona, cuando importamos productos de otro país de la Unión Europea y nosotros somos el primer distribuidor que lo ponemos en venta, en este caso, ¿podemos hacer la simplificada? Sí, claro, efectivamente, Vale. cuando es importación se hace la simplificada, eso es. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada. Y por último, Virginia, si eso ahora cópiate, Sandra, las que tenemos aquí, pues, y de todas maneras, en los correos electrónicos que tenemos os respondemos, porque no estar aquí con todo el mundo. Virginia, cuéntanos. Vale, hola, buenos días. Son 2 preguntas en una. Nosotros estamos dados de alta como registro, o sea, como productores, pero ahora cuando voy a acceder para hacer la declaración, que entiendo que, bueno, tiene que ser ordinaria, o sea, aunque no tengo muy clara la diferencia, pero bueno, sobre todo me pide unas claves, ¿no? Entonces, estas claves son de la persona que se dio de alta del registro, tengo que crear unas claves, estoy un poco perdida. No tendrían que pedirte ninguna clave, ¿eh? Es ¿No? decir, tú entras con... A ver, tú hiciste la inscripción con un certificado electrónico de una persona física a nombre de una empresa. Me invento. Exacto, ahí voy. Laura Vale. San de Siria a nombre de Confecoy. Entró Vale. e hizo una inscripción que salió un número de envasador de Confecoy. Me tengo que meter me tendría que meter igual, bueno, puede ser otra persona, pero me tendría que meter igual para que me aparezcan los datos de Confecoy a nombre de Laura San de Siria. Claro, o sea, tiene que ser la misma persona. Exactamente, tendría que ser. Se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla. Vale. Y entonces, perdona otra vez, porque ¿cuál es la diferencia entre la ordinaria y la simplificada? La simplificada solamente para tres tipologías. Que pongas en el mercado menos de 15 toneladas. ¿Vale? 2, que seas únicamente importador de artículos extranjeros que tu exportador no se ha dado de alta. O 3, comercio electrónico. O sea, ordinaria. Bueno, la palabra ordinaria la hemos puesto nosotros, es muy fea. Sí, ¿Simplificada o la normal? No sé o la normal. Vale. Lo dejamos de los IVA, ¿no? Los IVA son simplificados ordinarios, pero es así. Entendido. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, estaremos aquí. El correo electrónico directamente de Sandra es el gestión@confecoy. El punto de información es el info@confecoy.com y el mío directo es confecoy@confecoy. A lo largo del día de hoy o de mañana os les mandaremos el link del enlace de YouTube junto con la presentación que acabamos de ver, junto con el protocolo, en el caso de que alguno esté decidido a pertenecer a nuestro proyecto. Les instamos a que nos sigan en el LinkedIn porque ya les digo que vamos informándoos de cosas que pueden ser útiles para todos ustedes y una vez más agradecerles su tiempo y que nos hayan escuchado. Doy por finalizada la reunión de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.